Egunon a todos y a todas. Bueno, como todos y todas sabéis, en el programa de esta webinar estaba previsto que este primer saludo y esta intervención inicial la hiciera el presidente de ASLE, Kepa Olivares. Os habrá sorprendido verme, pero la verdad es que por temas personales no ha podido acompañarnos durante esta mañana y me ha pedido bueno, pues que le excuse su asistencia y que haga esta breve introducción a la jornada o a la webinar que vamos a tener durante los próximos 45 minutos y que va a estar orientada, como decía en el título del programa que habréis recibido, cómo gestionar los contratos de energía. Como ya sabéis todos, vosotros además más que nadie, Europa está atravesando una grave crisis energética que no tiene en principio visos de superarse con facilidad, ¿no? El precio de la energía lleva aumentando de forma ininterrumpida, diría que desde primavera, y intuimos pues, que este precio se mantendrá elevado durante al menos los próximos meses y además yo creo que en ese sentido Leo Gago, el próximo ponente, pues matizará un poquito lo que estoy diciendo. Pero sí que sabemos que nos encontramos en un momento de dificultad y parece mentira que cuando parecía que la economía empezaba a reactivarse tras los duros meses que hemos atravesado en la pandemia, la energía empieza a convertirse en un lastre cada vez más y más pesado. Lastre que está poniendo en jaque los márgenes y la viabilidad de muchísimos negocios, ¿no? Especialmente todo lo que tiene que ver con la industria. A esto hay que sumarle otros problemas que también nos estamos encontrando y que no voy a enumerar ahora mismo, pero bueno, poco a poco parece que nos vamos encontrando, algún miembro de la Junta decía, entre una tormenta perfecta. Efectivamente, nos encontramos en un momento de muchas dificultades, muchos retos. Y bueno, ASLE como organización empresarial, que está integrada además en una gran mayoría por sociedades laborales de carácter industrial, pues se encuentra preocupada por esta situación y por lo que se avecina y especialmente respecto a aquellas empresas además que son electrointensivas, ¿no? Como pueden ser las empresas siderúrgicas, metalúrgicas y las químicas. Y precisamente haciendo esta reflexión en el seno de la Junta Directiva nos planteábamos la organización de este encuentro para precisamente tratar de apoyar a las empresas asociadas y dar a conocer instrumentos, herramientas útiles que posibiliten esa mejor gestión de los contratos de energía, pues que nos ayude a pues transitar esta situación de la mejor forma posible. Hay bastantes voces que abogan porque haya contratos de energía a largo plazo con comercializadoras eléctricas, con precios fijos, y alejándonos pues, de los vaivenes del mercado mayorista. Pero bueno, será posteriormente Leo Gago, como antes comentaba el siguiente ponente, quien se extienda en este sentido y nos manifieste un poco su perspectiva al respecto. En definitiva, el objetivo de esta jornada que estamos impulsando es paliar mediante esas herramientas e instrumentos en la mayor medida posible los efectos de un incremento imparable de ese coste de la energía y que nos afecte lo menos posible a la viabilidad de nuestros negocios. Sin más dilación, creo que ya me he extendido lo suficiente. Voy a dar paso a los siguientes ponentes. En primer lugar, va a intervenir Leo Gago de ASE Consultores, a quien cederé el testigo. Y seguidamente intervendrá sucintamente Marian Tapia de la empresa Sorrots Legaspi, que también es miembro de la Junta Directiva de ASLE, quien expondrá un poco su experiencia práctica en este campo. Os quiero agradecer a los dos vuestra intervención en esta mañana y sin más dilación os voy a dar paso, simplemente comentar que al final de la intervención de Marian habrá oportunidad de hacer alguna pregunta, si alguien se queda con alguna cuestión, y para ello utilizaremos el chat que está a vuestra disposición y podemos también levantar la mano. Y lo dicho, sin más dilación, le paso la palabra a Leo Gago. Mila esker.
Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Creo que se me oye bien. Un poco la idea inicial es contaros qué es lo que está pasando en el mercado, por qué se está dando la situación que se está dando. Como bien decía John en la presentación, estamos viviendo una inflación del precio energético, tanto de gas como eléctrico, por diferentes razones, que se lleva dando prácticamente desde el inicio de la primavera, a finales de invierno, desde marzo en adelante, después de tener un enero pues, sorprendente por no sé, por no ser inesperado, por ser inesperado por la tormenta que tuvimos en Europa, que sorprendió a todo el mundo en frío y demás, y también en precio, que fue mucho más alto que lo que estábamos viviendo en 2020, y luego que tuvimos un febrero muy bajo de pool, mucho más bajo del año anterior, debido a las tormentas que hubo y mucha agua en el sistema. Pero a partir de ahí empezó a inflacionar el precio hasta los niveles que tenemos ahora, que son absolutamente espectaculares de altos, ¿no? Para haceros una idea, aunque seguro que habréis visto en prensa, porque ya se han encargado de que quede bien claro pues por dónde está el mercado eléctrico, aunque cuentan también muchas cosas y contaminan mucho la información, eso también es cierto. La realidad es que el precio que estamos viviendo en este momento multiplica por 3 los valores más altos de precio del pool que se han vivido hasta ahora. Hasta este año no se ha superado el precio de 100 nunca, ningún día, hasta 2021, hasta, digamos, abril, marzo, incluso junio de 2021, pero es que de los últimos meses, sobre todo desde mediados de agosto en adelante, los registros de 100 y ya ahora de 200 se están superando con una facilidad asombrosa. O sea, estamos marcando precios récord de pool cada día respecto de lo que se vivía antes de este año 2021, de esta primavera del 21. La razón del por qué ha subido el precio de esta forma atiende a varias cosas, pero básicamente está empujado por el precio del gas. El gas ha sufrido una inflación impresionante, básicamente porque en Asia han cambiado la manera de abastecerse de energía. Sobre todo estamos hablando de China y de Japón, básicamente. Normalmente ellos lo que hacían, o lo que hacen, bueno, hacían, porque ahora ya no lo hacen, tiraban muchísimo de carbón, había un gran contrato entre China y Australia para comprar el carbón australiano. El año pasado tuvieron un conflicto importante entre ambos países que hizo que a finales del año China cambiara su abastecimiento de carbón por abastecimiento de gas y debido también a lo que ha pasado primeros de año, en invierno, que China y Japón tuvieron una ruptura de gas importante y hubo muchos días que no pudieron encender la calefacción porque no tenían gas. Decidieron hacer acopio de gas y están metiendo gas en el sistema, en sus propios sistemas a mazo. O sea, está siendo tremendo lo que están comprando. ¿A quién está comprando básicamente el gas? Pues se lo están comprando sobre todo a Estados Unidos y también a los rusos, pero sobre todo a Estados Unidos. Estados Unidos el año pasado trajo muchísimo gas a Europa y eso fue una de las cosas que provocó que tuviéramos un precio tan bajo de gas porque había mucho stock. Sin embargo, ahora el gas se está yendo para China, que aunque el viaje de Estados Unidos a China es mucho más largo, los chinos están comprando el gas a base de precio, a base de aumentar el coste, de aumentar el precio, de aumentar la oferta, y se están llevando el gas allí. Eso ha implicado que el gas ha empezado a subir mucho, de manera imparable, y ahora estamos viendo precios de gas en torno de 100 en el spot, cuando el precio más alto de gas que se había registrado hasta la fecha, hasta este año 2021, había sido 27 de precio de TTF, que es la referencia de gas de Europa, en el momento más alto. Ahora estamos hablando de 60, de 70, de 80, de 100, de valores así, que provocan que el precio energético haya subido mucho.
¿Por qué afecta el gas o cómo afecta el gas a la electricidad? Pues hacer una regla de tres muy sencilla, para que os hagáis un poco de idea y entendáis el por qué el precio eléctrico está así, al margen de otras consideraciones del mercado marginalista y demás, es que, como sabéis o como están trasladando, el precio del gas es el que cierra el precio eléctrico, ¿vale? Claro, hay que tener en cuenta que una central de ciclo combinado aproximadamente tiene un porcentaje de efectividad, una eficiencia de entre el 50 y el 55%, lo cual quiere decir que cada euro que te cueste el gas y generas con gas esa energía eléctrica, la energía te va a salir 2 euros aproximadamente, muy redondeando mucho, ¿vale? Con lo cual, si el gas está entre 90 y 100, el precio eléctrico solo por gas está entre 180 y 200, ¿vale? A partir de ahí ya empiezan a acercarse a los números que están saliendo. ¿Y cuál es el segundo concepto que está afectando al precio del gas? Pues las emisiones de CO2. Aquí yo tengo una visión particular sobre ese mercado en concreto. Yo sinceramente creo que Europa se está disparando en el pie con este asunto, porque el tema de las emisiones está muy bien, que tengamos emisiones cero, que seamos todos lo verdes que tengamos que ser y demás, pero yo entiendo que a cualquier precio no debería de ser así. Y ahora lo que está pasando es que da igual lo que pase, las emisiones tienen que ser cero. Eso ha provocado que el mercado de CO2, de emisiones de CO2, esté inflacionando de tal manera que si el año pasado en estas fechas estábamos en el entorno de 25 o 26 euros la tonelada de CO2, en estos momentos ayer tocó el 90, que es una barbaridad. Claro, pero ¿cómo afecta ese mercado al mercado eléctrico, por decirlo así? Pues aproximadamente se calcula, se entiende, que una central de ciclo combinado tiene que pagar, por cada euro que suba las emisiones de CO2, tiene que pagar de sobrecoste por cupos en torno de 0,3 o 0,35 euros el megavatio hora. Entonces, si las emisiones están en 90, aproximadamente se generan en el entorno de 30 euros de sobrecostes por pagos por las emisiones de CO2. Claro, si sumamos eso a lo que tenemos ahora, pues sale un 230 como una casa, que es lo que estamos viendo de manera continuada en el mercado spot y por ende en los mercados a futuros más cercanos. Léase, pues, el año 2022 y sobre todo el primer trimestre del año que viene y esto que queda de diciembre, están marcando precios exageradamente altos. Mientras el gas esté así y las emisiones estén así, va a ser imposible que el precio baje, porque es que no dan los valores, realmente no dan los valores. El problema que estamos teniendo en este momento es que nos estamos adentrando en el periodo más complicado del año al respecto del consumo de gas, porque llegan los fríos, que ya han llegado, hace bastante frío, ha llegado bastante pronto este año, la verdad, y veremos a ver qué pasa en invierno, cuando llegue el invierno crudo, porque todavía no hemos llegado a invierno aún, estamos cerca, pero ya estamos a finales de otoño. Pero claro, cuanto más demanda de calefacciones haya, más gas se gastará o se consumirá y más gas hace falta. Con lo cual no parece que sea el periodo más fácil o más claro en el que el gas pueda bajar, al menos por la parte de la demanda se entiende, ¿vale? Existen otras cuestiones que están afectando sobre esto, pero lo que sí que está sucediendo es que está todo tan inestable a nivel de mercados y a nivel geopolítico, que cualquier noticia que aparentemente pueda provocar algún problema de suministro provoca que los mercados se disparen de manera inmediata. Por ejemplo, esta semana, dentro de que estamos con valores muy altos, pues, se está viviendo cierta, vamos a decir, horizontalidad en el precio y ha saltado la noticia de la en principio, supuesta invasión de Rusia a Ucrania y el gas se ha disparado en 2 días de manera brutal. Otra vez por encima de 100 y ha disparado el precio del año que viene cerca de 30 euros en 2 días. Estamos en una situación súper delicada porque cada vez que sale una noticia es una mala noticia. Eso es lo que está pasando ahora. El por qué el precio es marginal, el por qué el mercado funciona como funciona, eso es un debate diferente que seguramente merecería, pues, otra webinar distinta y habrá gente que lo entienda, gente que no lo entienda, pero la realidad es que el mercado es como es, pero tal y como está el mecanismo actual,
la construcción de precios es esta y es muy difícil de cambiar. Mientras las grandes generadoras, las grandes eléctricas tengan todo el mix de generación posible, van a seguir haciendo, entre comillas, lo que quieren con el precio eléctrico y vamos a seguir viendo 200 mientras el mercado del gas y de las emisiones siga como está. Así como el precio del gas sí que parece que debería de, digamos, de aflojar entrado el segundo semestre o el segundo trimestre del año que viene, aunque veremos a ver en qué medida, sí parece poco probable que las emisiones deban de aflojar excesivamente, aunque tengan dientes de sierra y suban y bajen, pero no es previsible que vayan a bajar de manera importante en los próximos meses y en los próximos años, porque Europa ha decidido que su camino es emisiones cero. Y eso provoca que ese mercado pues cada vez sea más caro porque están obligando a todos los países a tratar de irse a tecnologías renovables, tecnologías más verdes de generación. Claro, eso tiene un paso que bueno, tú no puedes obligar a alguien a... No es que no puedas obligar, es que puedes decirle... Yo solo pongo por el mismo ejemplo, ¿no? Y mi madre no tiene la culpa, pero es que lo suelo contar así. O sea, yo le puedo decir a mi madre que tiene que hacer los 100 metros en 15 segundos, que no los hago yo tampoco. Ya no, antes sí, pero ahora ya no. Yo le puedo decir a mi madre que tiene que hacer los 100 metros en 15 segundos y si no los hace le doy un cachete. Bueno, pues básicamente le voy a partir la cara, porque es que no lo va a hacer. Es imposible, no se puede. O sea, no se le puede pedir a Polonia que en 8 años tenga que ser renovable, porque Polonia tiene el 70% de generación de carbón y ya me dirás cómo lo hace, ¿no? No le puedes decir, Alemania ha decidido quitar las centrales de carbón, en primera instancia era en el año 38 y ahora los verdes han dicho que no, que 38 no, quitar un 8 y ponle un 0, que tiene que ser en el año 2030. Es genial, pero ¿y cómo sustituye esa energía? Que el carbón en Alemania es el 28% de la generación de su mix. Entonces, por mucho que quieras acelerar una situación, es imposible, todo tiene un paso. Entonces, a mi modo de ver, debería de hacerse un plan de verdad que sea cumplible y que no provoque este tipo de inflaciones, sin dejar de ver que hay que intentar ser lo más limpios posibles, porque pasar por una ciudad en la que tiene un aire limpio, pues es una gozada. Bueno, en estos momentos yo estoy en Bilbao, pasar por Bilbao mucha gozada no es porque no deja de llover, pero bueno, pero quitando el tema del agua, que creo que nos viene bien a todos, es una cuestión que a quien no le gusta que las emisiones sean lo más cercano a cero, ¿no? Pero la realidad es que no creo que los gobiernos estén haciendo un buen trabajo en ese aspecto porque no tienen una visión global de lo que realmente está pasando, ¿no? Aunque realmente también creo que en la situación que estamos viviendo tampoco saben muy bien qué hacer. Rusia tiene la llave del gas y está jugando con eso de manera clarísima y veremos a ver qué es lo que pasa. Pero desde luego no pinta nada bien en los próximos meses esta situación, a no ser que suceda algo que sea, no sé si decir inesperado, pero que puede afectar mucho sobre los mercados. Veremos a ver qué es lo que pasa con el conflicto inmobiliario chino, que a nivel interno va a ser una situación muy complicada para China probablemente, pero que a nivel económico mundial pues igual no tiene influencia, pero a nivel de mercados probablemente sí que la tenga, dado que si el principal agitador de mercado que está haciendo China tiene problemas internos, es posible que lo que pueda pasar es que el mercado en general a nivel de cotizaciones pueda reducirse en algunos conceptos, en otros puede provocar otros problemas, pero en principio, salvo que pase algo que es inesperado a bote pronto en los próximos meses, hasta bien pasado invierno, no se prevé que esto vaya a aflojar excesivamente. ¿Qué es lo que se puede hacer en esa situación? Pues la verdad es que se puede hacer bien poco, aunque hay opciones de hacer cosas a largo plazo. La única manera de poder salvar el impacto del corto es intentar cerrar contratos muy largos. Muy largos, pero hay que tener en cuenta, muy largos a precios muy altos. Contratos como pues, a 5 años, a 10 años, que son contratos en los que ninguno está acostumbrado a ni siquiera a plantearse, porque la energía eléctrica lo más normal es que se suele renovar de año en año y más o menos
Te planteas la renovación cuando quedan un par de meses de que acabe el contrato, lo renuevas y sigues. Eso es lo más habitual. Y ahora ese paso ha ido cambiando poquito a poco, pero seguís con la misma idea, cosa que me parece absolutamente lógico, que los contratos eléctricos largoplacistas los veis como algo, pues eso, pues muy, no sé, como algo muy complejo, ¿no? De poder decidir. No me parece que sea, no sé, que no sea, o sea, que sea baladí el hecho de pensar el cerrar un contrato eléctrico para 10 años con una compañía. Es algo que hay que pensar bien, pero es la única manera de poder salvar la situación en el corto, es algo así. A 3 también se podría, pero hay que tener en cuenta que dado que el precio alto está en el corto plazo, en el medio plazo, todo lo que sea cortar esos plazos de, digamos, de longitud de contrato, lo que implica es que la cotización se dispara. Para que os hagáis un poco idea de valores, estamos hablando de precios marginales, precios equivalentes a pool, no estoy hablando de precio de factura, pues yo que uno me dice, yo estoy pagando no sé cuánto más, vale, que sí, pero estamos hablando de marginales, ¿vale? Para que os hagáis idea de marginales, ahora el precio del pool hoy es 208, os parece mentira que estemos hablando de estas cifras, pues la realidad es 208 el precio de hoy de pool. Estamos hablando de que el año que viene está cotizando en 182 el año en T, ¿vale? El viernes pasado estaba en 152. Esa es la situación que se ha dado esta semana. 30 euros más por 2 días. Vale, 180. Un contrato o una opción de cotización a 3 años reduce ese 180 y el 200 que estamos viendo ahora, que cotiza el primer trimestre, 250 primer trimestre, te puede dejar la media en el entorno de, pues de 110 euros más o menos de precio marginal, que es prácticamente la mitad que los 200 que estamos viviendo ahora. Pero hay que tener en cuenta que 110 euros es pues, un 40% o un 50% más alto que el precio más caro que se ha visto hasta este año 2021 en el mercado a futuros, ¿vale? Son valores súper altos de lo que hasta ahora habitualmente se está pagando. Pero evidentemente es como la mitad de lo que se está pagando ahora mes a mes el que está a pool, ¿no? Que hay muchísima gente en esta situación. Claro, si en vez de ser 3 años lo que se firman son 5, ese 110 que estamos hablando se puede ir en torno de 85, 86 aproximadamente, unos 30 euros más bajo. Y en el caso de que, por ejemplo, se pida una opción de 10 años, esa cotización en estos momentos está en el entorno de 61, 62, ¿vale? Claro, 10 años es muchísimo más bajo, pero la realidad es que son valores absolutamente estratosféricos. O sea, firmar a 62 10 años es que antes firmar a 62 un año era una locura. Ahora plantearse eso así, pues es una locura. Lo que pasa es que entiendo que ahí cada empresa tendrá que valorar cuál es su situación interna al respecto del coste energético, lo que le está afectando y si puede aguantar en esta situación o no. Porque creemos que en este momento, y lo vemos desde esta posición, que puede parecer que sea más fácil, porque a mí no me llegan las facturas de la industria para pagarlas, pero puedo asegurar que los tiempos que estoy viendo yo particularmente no están siendo nada fáciles. Pero la idea que tenemos es que hay que intentar aguantar todo lo que se pueda, porque apantallar un precio muy largo puede suponer que luego tengas un lastre tremendo en el largo plazo que también hay que vivir. Si por un casual sucede, que no sé si se daría, pero que dentro de 3 o 4 años el precio puede irse a 40 o una cosa así, hay que vivir con una cobertura 20 y pico euros por encima de esa durante 6 o 7 años, viendo a ver qué es lo que puede pasar en el largo plazo al respecto de toda la entrada del renovable, de si el gas afián acaba cayendo o desapareciendo. Estamos tratando de ver el futuro y es difícil de poder saber por dónde pueden ir los tiros. Realmente es la única posibilidad que hay, el hacer un contrato a largo plazo. Y aquí viene la segunda derivada. Y es, vale, si decidimos ponernos a largo plazo, ¿qué opciones hay? Pues el problema que hay ahora es que las opciones son mínimas. Hay muy poca gente que te traslada esto. Prácticamente
casi ninguna compañía te ofrece una cobertura a largo plazo, sobre todo si son suministros pequeños, entendiendo pequeños pues de 3 gigas para abajo. Es complicado que alguien te pueda ofrecer un contrato muy largo, igual 2 años o 3, pero el problema es que el mercado no tiene liquidez. Las compañías grandes generadores no quieren meter la energía en el mercado, se la quieren reservar para ellos en el caso de que puedan, y hay muy poca liquidez en el mercado. En estos momentos es muy difícil encontrar a alguien que te pueda dar. Existen opciones, pero está siendo bastante complejo. Y muchas de las opciones implican tener que poner garantías bancarias en la mayoría de los casos, ¿vale? Las garantías bancarias que te piden en el entorno de 3 o de 4 euros megavatio hora por la energía que tú vayas a cerrar, al plazo que tú vayas a cerrar y al precio que vayas a cerrar. Que sacáis un poco ya de las cifras que podrían ser, en el caso que te las pidan, pues podemos estar hablando de garantías de 30 o 40.000 euros para un suministro que tiene un par de gigas de consumo al año. Es algo que más o menos es lo que estamos viendo que se están pidiendo, ¿vale? Hay gente que no la solicita, pero aquí el análisis de riesgo que se hace es muy exhaustivo e implican que en un momento dado, pues bueno, si por un caso las cuentas de los suministros se vieran de alguna manera pues reducidas en su beneficio o empezaran a tener problemas de riesgo o lo que fuera, le pasarían a solicitar garantías de manera inmediata. Incluso podría ser hasta motivo de ruptura de contrato en un momento dado, ¿vale? Pero ya os digo que no es nada sencillo encontrar coberturas. Nosotros llevamos peleando por encontrar coberturas bastante tiempo. En estos tiempos que corren está siendo muy difícil. Hay opciones, pero pocas. Y las que hay, pues son, iba a decir que son caras. Realmente no es que sean caras, es que te trasladan el precio de mercado literal. Entonces, esa es la situación que se está dando en estos momentos. No hay mucha más alternativa que esta, porque la otra opción que hay, y también reduces lo que reduces, es plantear poner autoconsumo en los puntos de suministro donde tenéis el consumo, ¿no? Lo que pasa es que aquí está siendo un poco más que realista, es más no sé, por decirlo así, el momento de la oportunidad, ¿no? Con el mercado a 200 te pongo placas y te sale rentable si estuviese a 203 años, claro, pero Dios quiera que no esté a 203 años, porque si está a 203 años nos hemos ido todos a casa. Ahora, claro que encajan, pero que tenemos que tener en cuenta que en la zona donde estamos nosotros, yo no la cambio por nada, pero hay una realidad y es que es lo más parecido a Mordor que hay. O sea, no hace mucho un cliente de Oñate me decía, para poner placas solares, y yo, Oñate, pero si ya tienes visto el sol en la puta vida, y con perdón de la expresión, es que, o sea, realmente puede ser rentable, no lo sé, pero si tuviésemos un terreno en Castilla y León o en Castilla-La Mancha, pues probablemente saldría rentable poner placas, pero ponerlas aquí no es tan claro que haya tal rentabilidad. Si en el momento en que el mercado baje o pueda defractar y nos vayamos a 30 a 40, la rentabilidad desaparece. O sea, no es tan claro, ¿no? O sea, pero es la única manera que hay ahora de poder pelear contra lo que viene, pero muy en el corto plazo, muy, muy cortoplacistamente hablando, porque yo realmente no pienso que el mercado va a estar en 220 eternamente. No creo que eso sea posible. Algo pasará para que eso no se mantenga mucho más tiempo. Pero sí es verdad que los próximos 4 meses, hasta pasado el invierno, será complicado que pueda haber una reducción de precio importante en ese aspecto, y habrá que aguantar. Es la única opción que vemos. El que pueda aguantar, que aguante, y el que no tiene solución de aguantar, pues intentar buscar alguna opción largo placista, pero ya os digo que no es fácil. Nosotros tenemos algunos acuerdos con algunas compañías con las cuales hemos podido meter suministros de poco consumo en los grupos de compra que tenemos, pero tiene un análisis exhaustivo de riesgo y no está siendo sencillo tampoco. Y sobre todo tenéis que intentar entender el tipo de compromiso al que os vais a escribir cuando hagáis esto. Es un más pánico y corro y agarro lo que me den que algo más cabal, porque en principio son cifras que se salen de lo
del habitual. No es nada. Los valores de 85 a 5 años, pues hace 6 meses era algo absolutamente impensable. Y ahora se están dando así. No sé si estoy firmando muchas cosas con estas cifras, pues yo estoy tratando cifras a clientes y no la acaban de ver, pero es que la verdad es que no hay mucha alternativa. Ahora eso que hay. O te vas a pool, al corto, o haces contrataciones muy largas a precios altos. Es la única salida que hay. Y nosotros, en el caso de que alguien quiere que echemos una mano, intentamos hacer lo posible, pero no somos Superman, o sea, está siendo muy difícil. Y veremos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses, pero dependemos de muchísimas cosas. Y veremos a ver cómo transitamos en el invierno, si el invierno no es excesivamente frío y empiezan a ajustarse ciertos mercados y los valores empiezan a reducirse un poco, pero no preveemos que el primer trimestre vayáis a 100, ni mucho menos. No sería tampoco lógico por el periodo que es. Pero veremos a ver. Básicamente dependemos del gas ruso, dependemos de que Alemania de una vez por todas certifique el tubo ruso del norte, que duplicaría la entrada de gas en Europa, pero ahora lo tienen parado porque ahora han decidido que hay parte del contrato que tienen que firmar que no les gusta y lo tienen parado. Esa es otra de las razones por las que el mercado de gas ha subido. Da la sensación de que cada vez que hay una mala noticia todo es malo. Y todos los mercados lo absorben hacia arriba inmediatamente, y cuando las noticias son positivas, hacia abajo es mucho más lento todo, como siempre, ¿no? El efecto cohete y el efecto pluma. Pero bueno, un poco resumiendo, la situación que tenemos es esta, y la única alternativa que hay, o de las dos hay, es asumir el precio del pool y ya está, o la segunda, intentar buscar contratos muy largos, pero ya os digo, no os quiero vender motos, está siendo complicado encontrar contratos largoplacistas, y que salven el primer trimestre del año que viene, que es el más duro, pues es bastante difícil. Pero bueno, quizás se pueda conseguir, pero no es sencillo. Es un poco lo que os quería contar. Está como media hora, no sé si me he pasado mucho, pero bueno, es un poco lo que os voy a trasladar de la situación que tenemos en este momento. Leo. Sí. Muy buenas, Leo. Nada, muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante. Si te parece, hay una... Antes de pasar la palabra a Marian, más que nada, Sí. Ha habido una pregunta en el chat que dice: ¿existiría la posibilidad de compra colectiva entre varias empresas de ASLE, por ejemplo? Sí, sí, podría plantearse algo así. Lo que pasa es que eso lleva tiempo, no es inmediato. Y la situación es que estamos a 10 de diciembre y para salvar el corto, pues es complicado, ¿no? Pero sí, sería posible. Nosotros tenemos compras colectivas a nivel de grupo, y si gente de ASLE quiere participar, no habría ningún problema. Aquí es una cuestión de volumen. Cuanto más gente esté, pues más gente entra. Nosotros los acuerdos que tenemos funcionan bien y no sería ningún problema en que se pudiese hacer así. También depende del tipo de suministros que son, ¿no? Nosotros sí que diferenciamos, y nos parece importante diferenciar entre los suministros que están en alta tensión o en la mal comentada media tensión, y los suministros de baja, ¿no? Los que eran antiguos 3 ceros, que son más pequeños, ¿no? Ahí el tratamiento es un poco diferente. Hay un grupo de compra que a través de SEA, empresarios alaveses, y también está ADEGI metido en ese grupo de patronales y tal, que funciona muy bien en contrato para suministros de baja tensión. No sé cuántos suministros hay, en torno de unos 1.000 empresas aproximadamente. Estamos ahora con ello, y funciona bien ese contrato. O sea, que ahora tenemos que renovarlo, y evidentemente los números pues no gustan mucho, pero es que son los que son. Y a nivel de, digamos, de alta, o sea, de alta tensión, nosotros tenemos grupos que funcionan bien, pero podría plantearse, ¿no? Habría que verlo, pero no habría, en principio no tenemos mucho problema en que pudiese hacerse. Fenomenal, muchas gracias.
Si os parece, damos paso en estos momentos a Marian, que nos va a explicar un poco su experiencia práctica, ¿no? Yo creo que Leo nos ha explicado también desde un punto de vista muy práctico, además haciendo alusión hasta la situación, hasta lluvia, todo, o sea que trayéndolo, aterrizando todo, contextualizando el momento actual. Pero quizás Marian pues, puede explicar un poquito cómo está viviendo Sorrots Legazpi toda esta situación y cómo lo están afrontando, ¿no? Marian, cuando quieras. Vale, eskerrik asko. Egunon. Bueno, como dice Jonen, yo estoy en Sorrots Legazpi, somos una sociedad laboral que pertenece a ASLE y estoy en la Junta. Nosotros fabricamos utillaje industrial para máquina herramienta y dentro de nuestro proceso tenemos una parte de temple, con lo cual el tema de la energía es bastante importante para nuestra empresa. Llevamos, pues, desde el inicio, la empresa tiene 10 años, desde el inicio llevamos con ASE. Leo es nuestro asesor y como no somos expertos en energía, no somos electrointensivos, pero representa aproximadamente el cuarto coste de la empresa si quitamos materia prima y personal. Entonces, pues bueno, cada vez que Leo nos manda o nos sugiere un contrato, pues le solemos llamar, le preguntamos y ahora cuando le estaba oyendo hablar, que muchas veces nos ha explicado este tipo de cosas, pues me surgían preguntas que luego le haré. Entonces, normalmente nosotros hemos firmado siempre contratos a 1 año, 2 años. Leo nos suele asesorar un poco sobre la potencia en función de los históricos que tenemos. Bueno, Leo ASE, pero normalmente nuestro contacto suele ser él, la potencia contratada, si vamos bien, si vamos mal, para no tener sobrecostes por ir fuera del rango contratado. Y bueno, el año pasado, el año 2020, que fue un año muy raro, pues no llegamos a firmar contrato porque había un objetivo de precio que era 38 euros el megavatio, si mal no recuerdo, Leo, y bueno, pues se acercaba, andaba todo el rato en 40 y algo, pero no firmamos. Entonces, este año, pues empezamos otra vez con el tema del contrato, ya la foto había cambiado, las circunstancias habían cambiado, y bueno, pues en el último momento, en agosto, que Leo recordará porque estuvimos hablando por teléfono, nos pasaron una oferta de 42,5, si mal no recuerdo, euros el megavatio a 10 años. Como dice Leo, nos daba un poco de vértigo, pero viendo cómo se estaba poniendo y que ya en agosto estaban hablando de que podía subir a 200, pues bueno, a partir del 1 de enero de 2022 hemos llegado a ese acuerdo. Como antes estaba comentando con Leo, todavía firmado en firme no está, pero estamos adheridos a esa propuesta. En estos momentos, con los precios que tenemos, esa propuesta es 42,5 euros el megavatio, el 50% del consumo que tenemos. Normalmente con Leo también solemos hablar de pues, energías verdes, no verdes. Nosotros, si podemos, siempre le decimos que nos gusta apuntarnos a la parte de energías verdes. Y como he dicho al principio, pues como no somos expertos, pues ahora cuando Leo estaba explicando, se ha dejado de producir en China carbón y han pasado al gas. Y yo, por lo que yo entiendo, siempre había oído que la energía por medio del carbón había que ir dejándola porque era más contaminante, aunque luego también dicen que el gas es contaminante. Pero bueno, pues luego como China se ha quedado una parte del consumo que, como dice Leo, pagando más, los americanos ahora se lo mandan a ellos, estamos como estamos. Luego también se está hablando de un posible desabastecimiento. No me acuerdo quién era, creo que era Austria el que decía que iba a haber un apagón. Y bueno, nosotros estamos bastante tranquilos, entre comillas, con el asesoramiento de Leo, porque cada vez que nos surge una duda, también estamos mirando lo de las placas fotovoltaicas, que todavía no lo he comentado con él, pues bueno, le llamamos y él nos suele, desde su parte técnica, nos suele dar su punto de vista y nos hace entender un poco mejor cómo van las cosas. La verdad es que llevamos 3 meses que la factura se ha triplicado, porque este año no firmamos contrato, porque la expectativa era otra. Y lo que he comentado antes, la firma la tenemos para partir de enero, que calculamos que si sigue la media del megavatio por encima de los 200, pues igual nos va a suponer un ahorro de en torno a un 40% respecto a los costes de ahora, no respecto a otros años, porque respecto a otros años el coste del consumo de la energía, pues no voy a decir que se ha duplicado, pero le falta muy poco. Y bueno, pues no sé qué más comentar.
a nosotros nos sirve de apoyo y bueno, nos da la garantía de que tenemos un contacto que normalmente está casi siempre disponible, aunque Leo es una persona muy ocupada, pero no solemos tener problemas de accesibilidad con él o con sus compañeros. Y pues cuando tenemos que tomar una decisión, bueno, nos facilita el entender el por qué sí o por qué no. Y a veces, como este verano, como en agosto, nos decía, es que no quiere firmar nadie. En agosto comentabas tú, no hay planteamientos, no hay muchas opciones, no quiere firmar nadie. Y nos pareció pues que el 42,5 era una buena opción y Leo nos dijo, oye, lo de las garantías, en nuestro caso, no nos llegaron a pedir garantías, solo es en el supuesto caso de si las circunstancias de Sorrots cambian, pero bueno, lo que le dije a Leo, si cambian mucho las circunstancias de Sorrots, lo que menos me va a importar es el contrato energético y el tener que poner un aval. Y por mi parte, pues nada más, pues muchas dudas que me surgen cuando Leo habla del carbono, del gas. No entiendo, y ya lo hemos hablado más veces, pero luego se me olvida porque no soy experta, por qué las energías limpias, pues por ejemplo la eólica, la solar y todo eso, no parece que afectan al pool, no parece que afectan a los precios, o sea, afectan mínimamente, porque al final el que marca todo es el gas. Sin más. Bueno, contestando a eso que preguntas, Marian, tiene que ver con el sistema marginalista del precio. Claro que afectan las energías renovables dentro del mix de generación. De hecho, cuantas más haya, provocan que lo que se denomina hueco térmico, que es aquel hueco de generación que se les queda al carbón y al gas, sea mínimo, sea el más reducido posible. Si por un caso se consiguiese que ese hueco fuese cero, el precio del pool sería mucho más bajo con total seguridad, ¿vale? De hecho, cuanto más agua haya y sea un agua que sea obligado de poder generar con ella, que no estén en base a rentabilizar sus embalses y generar con agua cuando les interesa económicamente, cuanto más viento haya, cuanto más generación fotovoltaica haya, eso es positivo porque en principio afecta sobre el precio o afecta a que el precio pueda ser más reducido. El problema que hay es que como el sistema de casación es marginalista y el marginalista implica que la última generación que genera o que entra en el sistema es la que marca el precio, siempre que el gas tenga hueco provoca que el precio sea tan elevado. Entonces, eso no es que hemos denunciado el sistema marginalista en sí, porque ahora hay mucho detractor y dice, ¿cómo puede ser que con el eólico salga 200? No le cuesta 200, le cuesta mucho menos. Y claro, sí, le cuesta muchísimo menos. Pero la cuestión es que aquí hay dos temas que hay que tener en cuenta. Uno es que el precio, o digamos que hay un par de grupos generadores o de empresas eléctricas generadoras que tienen todo el mix de generación completo, que son Endesa y Iberdrola, y hacen un poco gestión, bueno, un poco no, lo que hacen es gestionan literalmente a nivel de rentabilidad máximo esa capacidad de generación que tienen. Si tienen que soltar el eólico un momento dado para que el gas entre, lo hacen y punto. Y no hay mecanismos en el mercado que impidan que eso pueda hacerse. Con lo cual es posible, la respuesta es sí. Claro que es, el asunto es cómo puede ser posible que desconectes el eólico con lo que nos ha costado para que tu precio sea más alto, ¿no? Entonces es un debate diferente. Y la otra cuestión, y es muy importante, es entender que la energía eléctrica es un commodity, es una commodity. Yo la genero con eólica y me sale más barato, yo la genero con solar y me sale más caro. Es irrelevante porque al final el producto es exactamente igual. El kilovatio hora es un producto blanco. Entonces, si tú tienes un sistema de mercados en el que si tú generas con eólica te sale, imaginaos que os sale producir 30 euros y con 50 ganas dinero, pero ves que otro le saca a 200 el mismo producto, tú vas a decir que yo también quiero 200, porque se puede ver esa cifra. Es que es algo lógico. El asunto es intentar evitar que este tipo de empresas puedan hacer ese tipo de gestiones, porque nosotros denunciamos en verano y ya nos echaron algunos palonazos que se estaba desconectando la energía eólica para conseguir que el precio del mercado se mantuviese elevado, con acciones clarísimas de desconexiones eólicas por el día, por la entrada del fotovoltaico. O sea, se han hecho muchas cosas, entran en restricciones, entran en mercados secundarios
y no debería ser así. Se supone que queremos ser todos verdes y que queremos que la energía sea más baja, pues hay que hacer lo que tengamos que hacer para que eso sea así, pero son mecanismos complejos y casi hay veces que piensas que casi mejor que no toquen nada, porque cada vez que tocan pues se monta una que, de cuidado. Entonces, pero es una situación difícil de resolver, pero que hay que ponerse a ello. Pero nosotros sí que abogamos por que no se hagan parches. No se deben de hacer parches porque parchear un mercado tan complejo como este puede ser muy peligroso. Hay que hacer un planteamiento general a medio plazo para que el mecanismo funcione debidamente y no como está funcionando ahora, que específicamente depende del plan de rentabilidad de un mix de generación de una compañía en concreto. Y eso es lo que no puede ser. Pero esa es la razón del por qué el precio está tan alto. Es que en cuanto entra el gas y el gas está disparado, afecta absolutamente. ¿No hay una regulación a nivel mundial de cómo se tiene que funcionar? ¿Cada uno funciona como quiere? Ni europea ni nada. No, todos los sistemas de pool europeos funcionan igual, con casaciones marginales. Sí que en Francia hay un mecanismo, digamos, secundario a eso, y es que Francia tiene la peculiaridad de que salvando otro tipo de opiniones que se tengan al respecto, tienen una gran cantidad de generación nuclear. Entonces, prácticamente el 85% de la generación francesa es nuclear. A mí me hace gracia cuando aquí dicen hay que quitar las centrales que son peligrosas y tal. Es igual, pero si tenemos 50 y pico setas ahí en el país de al lado, o sea, sí que más nos da. Nos pueden salvar los Pirineos, poco más, ¿no? Entonces, pero claro, ¿qué pasa con eso? Pues que hay mucha de esa energía que está intervenida por el propio gobierno francés. Entonces, cada año se suelen realizar subastas a precios marginales bajos por esa generación, digamos, submarginal, que es como se denomina. Se entiende por submarginal toda aquella energía que está por debajo del precio final marginal, o sea, que podrían generar con precios más bajos que el marginal. Se entiende pues la nuclear, evidentemente, por la amortización que tienen las plantas y porque tienen un régimen laminar que no pueden parar cuando quieran y regular cuando quieran. Se entiende submarginal todas aquellas tecnologías verdes, como la eólica y la solar, básicamente. El agua tiene muchos matices, porque el agua parece que evidentemente es verde, pero puede ser marginalista, porque aquel agua que se genera, que se llama el régimen continuo, constante, que son, pues imaginaos el típico caso de un molinito que se pone en un río, ese tipo de generación que se denomina fluyente, ese también se considera submarginal, pero los embalses no son submarginalistas. Los embalses es el único caso de la energía en la que, digamos, que a nivel de energía potencial se puede almacenar y la generan cuando consideran oportuna. Además, el embalse es muy fácil porque es abrir y cerrar una compuerta. Entonces, ese tipo de generación de agua hidráulica es absolutamente marginalista y la abren en función de intereses económicos puro y duro, que es tremendamente peligroso, porque luego pasan cosas como las que pasaron hace 2 o 3 años en las cuencas del Ebro y unas inundaciones del copón, porque tuvieron que abrir los embalses obligatoriamente por las lluvias, cuando han estado gestionando así. Entonces, ese tipo de generación submarginal en Francia prácticamente se circunscribe en la nuclear. Y todos los años sacan subastas a precios muy bajos respecto del pool para aquellos que quieran tener una cobertura parcial con esa energía. Entonces es un mercado un poco diferente, el resto funciona más o menos igual y lo que sí que os puedo decir es que aquí tenemos un pool atroz de precio, pero es que de Europa están igual, o sea, no está siendo distinto. Francia ha tenido valores exagerados. No sé si habéis visto en prensa hace 2 días que Finlandia tuvo un 400 y pico de un día y 1.000 y pico euros, no sé cuántas horas y tal. Pues esto está pasando. Esperemos que pase menos, pero es que ahora entramos en un periodo en el que puede ser que eso suceda más. Debido al frío, debido a las calefacciones. Bueno, dependemos del gas muchísimo en este momento y cada vez que hay un vaivén en el mercado del gas afecta sobre todo además muchísimo. Yo creo, Leo, que además de que bueno, ha quedado, es evidente, de la complejidad del momento que estamos atravesando, también creo que ha quedado claro la complejidad del tema, ¿no? La complejidad en todos sus sentidos. A mí me costaba seguirte porque son conceptos
pues complejos de entender, muy macro. Bueno, estamos hablando de un montón de distintos aspectos que influyen de forma directa. No sé, podría ahora enumerar todos los temas que has comentado que desconocemos. Entonces, yo creo que es importante poner en valor un poco la importancia del conocimiento, ¿no? De las personas que como tú, como las personas que trabajáis en ASE, conocéis más en profundidad bueno, pues la problemática y podéis preverla o podéis, bueno, antes has dicho, y yo creo que con acierto es dificilísimo pensar en qué es lo que va a ocurrir, pero más difícil es para nosotros, ¿no? Para las empresas más pequeñas, entender por dónde va a ir el futuro. Entonces, bueno, pues agradecerte un poco, yo creo, la intervención que has hecho, las explicaciones que has dado, un poco los instrumentos que has puesto sobre la mesa para, bueno, pues, para que las empresas entiendan por dónde más o menos pueden ir intentando gestionar esos contratos de energía, pues para intentar, no voy a decir, digamos que el impacto está ahí. Entonces, bueno, aminorar lo máximo posible ese impacto. Marian, a ti también darte las gracias un poco por tu experiencia práctica, que creo que también es importante. Las empresas os entendéis entre vosotras. Cuando una empresa habla, pues escucharle y ver un poco cómo está afrontando la situación creo que es importante. Y bueno, a la vista de que no hay ninguna pregunta más en el chat, yo no sé si alguien quiere, sería el momento ahora porque ya nos estamos excediendo del tiempo previsto y como ha comentado Leo, estando en la situación en la que estamos, el tiempo es oro. O sea que si no hay ninguna otra pregunta que no veo en el chat, yo daría por finalizada la jornada de la mañana. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos vamos con los pelos de punta para el fin de semana. Pero bueno, estaremos... No era mi intención, ¿eh? No, pero lo dicho, siendo conscientes de la complejidad del momento, creo que has puesto sobre la mesa más temas de los que por lo menos yo tenía en mente, con lo cual, bueno, pues bueno, que hay que ser consciente de lo que es, ¿no? Del momento y afrontarlo de la mejor manera posible. Así que nada, agradeceros a los dos vuestra intervención y bueno, y decirles a las empresas que cualquier cosa que quieran, bien a través de ASLE, bien a través de ASE, con nombres muy parejos, pues que estamos a vuestra disposición para poder apoyaros. Un saludo. Muy bien. Venga, Muy bien, igual. Es que recasco. Recasco.